Pero Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Estas palabras maravillosas de nuestro Señor, dichas a Jairo, quien estaba realmente en una profunda tensión, en una prueba muy grande de su fe, son palabras que nos reconfortan y nos retan también a cada uno de nosotros. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 en adelante, contiene la historia, también en otros evangelios, pero aquí tenemos la historia de la resurrección de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, que acudió desesperado a Jesús porque su hija estaba realmente agonizando. Y esta situación de Jairo, pues era una situación realmente desesperada. Él claramente muestra su fe en Jesús, no solamente porque se postra a sus pies para pedir humildemente su favor, sino que además revela esta confianza absoluta en el poder de Jesús. Ven, pon tus manos sobre mi hija y vivirá. Para él no había ninguna duda. Lo que había oído de Jesús había movido su fe y estaba claro que no dudaba. Si tú vienes y tocas a mi hija, impones tus manos allí, ella va a vivir. Esta única hija de 12 años estaba en una situación totalmente, digamos, en las últimas, agonizando. Y el grave golpe que recibe su fe es cuando vienen de la casa de él unos hombres para decirle: no molestes más al maestro, ¿para qué lo vas a molestar? Tu hija ha fallecido, tu hija ha muerto. En ese momento no podemos siquiera imaginar qué sentiría este padre al recibir una noticia tan terrible, tan devastadora. Su fe estaba siendo conmovida porque una cosa es que Jesús vaya y a un enfermo lo levante, como había hecho tantas veces y que eso se había corrido la voz claramente, y otra cosa es que resucite a un muerto. Pero Jesús en el momento en que recibe esa noticia tan terrible, es cuando desafía su fe y le dice que se mantenga creyendo. No temas, cree solamente y será salva. Así también lo dice uno de los evangelios, el Evangelio de Lucas. Y estas palabras de Jesús pueden sonar completamente increíbles o completamente fuera de razón, porque acaban de decir que falleció. Pero Jesús es el que tiene la última palabra. No es la palabra de la naturaleza, no es la palabra de la muerte, no es la palabra de la incredulidad, no es la palabra de la realidad que nosotros podemos percibir, sino que es la palabra de Dios, el Creador y el Señor, la que siempre va a prevalecer. No temas, cree solamente. Ante nuestras necesidades y problemas, pues también somos llevados a desesperar y a pensar que no hay nada más que hacer. Pero esta historia nos muestra que definitivamente creer y no temer es lo que debemos hacer. La historia sigue. Jesús acompañó a este hombre, a Jairo, y allí encontró la realidad de tantos que simplemente funcionan con lo que ven sus sentidos. Allí estaban en el duelo, allí estaban preparando el entierro, allí estaban realmente pues lamentando lo sucedido. Y Jesús dice una frase increíble aquí, porque nos cuenta el Evangelio que él dijo que por qué estaban llorando y lamentando. La niña no está muerta, solo duerme. Y se burlaban de él. Increíble. Estos que habían estado allí lamentando y llorando, de pronto pasan a burlarse de Jesús. Y es que, desde el punto de vista de ellos, ningún muerto resucita. Los milagros no existen. Y si existen son solamente condicionados a cosas que pueden ser más o menos posibles, que más o menos fáciles, más o menos razonables, más o menos científicas o comprobables. Pero algo sobrenatural no puede ocurrir, ¿no? Porque lo sobrenatural no existe, porque lo milagroso no existe, solamente lo un poco inexplicable. Y esta es la situación de incredulidad en la que vivimos cada día, no solamente en los tiempos de Jesús,
había incrédulos, hoy también los hay, y mucho. Esa incredulidad habita en cada uno de nosotros. Esa incredulidad que siempre pone en duda la palabra de Dios. ¿Esto que dice Dios realmente será así? ¿Lo cumplirá? ¿Llevará a cabo su propósito? ¿Será cierto lo que Él nos ha prometido o simplemente es unas frases muy bonitas para consolarnos en nuestras dificultades o para que tengamos esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde? ¿Pensamos eso? Y es que dentro de cada uno de nosotros anida ese monstruo de la incredulidad de no aceptar la palabra divina como la palabra definitiva. Creemos que la palabra humana es la única definitiva. El dictamen médico, el informe que nos da y la percepción que nos dan nuestros sentidos o el informe que nos dan los técnicos. Y pensamos que eso es todo, pero Jesús echó a todos fuera de allí y solamente tomó a sus discípulos, a unos cuantos de ellos y también a los padres, y entonces allí entró aquel que es la resurrección y la vida, en la cámara mortuoria, para tomar la mano de esa niña y decir simplemente, levántate, niña. Y sucedió. Qué maravilloso. No nos podemos imaginar lo que significaría aquello para aquellas personas que estaban viendo a Dios dando vida, resucitando y demostrando que nadie sino Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte, que solo Él es el Dios de lo imposible, que solo Él es aquel que decide y determina sobre todo ser humano. Y por eso, cuando ella se levanta, dice que caminaba, tenía 12 años y que Jesús solamente dijo que le dieran de comer. Ellos se espantaron. ¿Y quién no? Ante una demostración de poder tan inmenso. Porque nuestro Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, como hemos dicho, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es verdad que muchas ocasiones tenemos en la vida en la que dudamos de Él, de su palabra, de sus promesas, pensamos que es inútil orar, que no tiene mucho sentido esperar, que realmente los datos objetivos y la realidad con la que chocamos es terca y dura y que no hay ninguna otra cosa más que hacer sino resignarse a lo que vemos. Pero esto no siempre es así, porque si Jesús interviene, si Dios interviene, entonces los milagros acontecen, porque no hay nada imposible para Dios. Y nuestra fe es puesta muchas veces en tensión, es puesta muchas veces en prueba, en dificultad. Nuestra fe es sacudida y golpeada por los ataques del enemigo, por las personas incrédulas, por la propia incredulidad que llevamos dentro pecaminosa, o también por las circunstancias que nos rodean. Pues pueden ser todas estas cosas pruebas muy duras y golpes muy duros. Pero nuestro Señor dice, no temas. O como también dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Solo cree. Es así ser cristiano. Alguien que cree y no tiene miedo. Alguien que confía que pase lo que pase, todo está bajo las manos de aquel que fue crucificado por nosotros, aquel que fue traspasado por nosotros, que todo está en su mano y que Él tiene toda potestad en los cielos y la tierra, que finalmente es Él quien tiene el gobierno y la autoridad y el poder sobre todo ser y sobre toda cosa. Y nosotros entonces somos llamados a confiar, somos llamados a creer que aquel que nos ha dado su palabra la cumplirá, que de aquel que es fiel y que todas sus promesas son verdad, y que por lo tanto nosotros, aun cuando las circunstancias externas y la realidad objetiva que nos rodea pudiera parecer que es así y que va a ser así porque sucede así muchas veces, también hay excepciones en las que Dios interviene de un modo inesperado, y esa es la historia de tantos y tantos cristianos, en las que realmente no había ninguna solución hasta que Dios intervino. No perdamos entonces la fe, porque tiene gran
galardón, no perdamos la esperanza, porque Él es el Dios que actúa contra toda esperanza. Y Él es nuestro Dios quien tiene siempre la última y definitiva palabra para hacer o deshacer. Él es nuestro Señor Jesucristo. Todo está bajo su autoridad y bajo su poder. Y Él es entonces en quien debemos confiar por completo. Por eso le dijo Jesús, y nos dice también a nosotros, no temas, cree solamente. Vamos a orar. Señor, hoy queremos simplemente creer. Nuestro pecado nos lleva a dudar de ti, y las nubes de incredulidad pasan sobre nosotros y ocultan la luz gloriosa de tu palabra, de tu evangelio. Pero Señor, ayúdanos a creer nada más, a confiar en que todo está en tus manos y que tú eres aquel que nos das promesas maravillosas y nos das la fortaleza para poder creerlas. Ayúdanos a creer en el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.